Buenas, mi nombre es Abdi Pereira. Hoy quiero estarles hablando acerca del manejo de la ira, un tema bien interesante, bien importante, sobre todo en la parte de la consejería. Y bueno, quiero compartir acá esta presentación, la cual estaremos estudiando en los próximos minutos. Vamos a estar hablando sobre la ira, y quiero reflexionar sobre si es una bendición o una maldición. Muchas veces cuando hablamos de la ira lo vemos como algo malo. Y ciertamente, si tuviera la oportunidad de verles cara a cara y preguntarles qué opinan de la ira, me encontraría que una buena parte van a decir que la ira es algo malo. Y lo describen como pecado, como otras características directamente, ¿no? Pero aunque suene extraño, yo quiero hablar que la ira es algo bueno, es una bendición. Y para hablar de eso, quiero que comencemos eh, eh, que cada uno se haga un pequeño test sobre el manejo de la ira. La idea es responder muy rápidamente sin pensar mucho en sí o no, nada más. Son 6 pequeñas preguntas. Primero dice, a menudo me siento irritable y de mal humor. Me sobresalto o me invade la rabia o enojo por razones sencillas o simples. Discuto con otras personas a menudo. Creo que los demás no me tratan con justicia. Me siento furioso cuando me critican. Y la sexta pregunta, el sentimiento de venganza me persigue con frecuencia. Yo quisiera que analizara esas 6 preguntas y tratar de pensar, si usted respondió a 2 de ellas con sí, es una persona normal como cualquier otro ser humano que eventualmente tiene ciertas situaciones en la ira. Si usted marcó 3 de ellas, es bueno saber que ya tiene un pequeño problema de ella. Pero si usted marcó 4 de ellas, ya tiene un problema importante de ira, donde ya debe empezar a buscar ayuda, porque ya tal vez no lo pueda manejar de una forma correcta. Este test nos ayuda muy por encima a ver cómo de alguna manera este, el ser humano cotidianamente tiene que lidiar con la ira, pero hay ciertos niveles donde es bueno buscar a una ayuda profesional o una persona que lo oriente, o por lo menos de qué manera podemos drenar un poco estos sentimientos que nos están afectando como tal. Pero como les mencioné hace ratito, la ira es algo bueno. Cuando digo bueno, es que no puedo decir que la ira es pecado, porque la ira es una cualidad de Dios. Si digo que la ira es pecado, entonces estaría diciendo que Dios peca. Y es una expresión que jamás me atrevería a decir. Sí, la ira es una cualidad de Dios. Y en este sentido, no tenemos que leer todas las citas, pero podemos buscar algunas aquí en Números 12, 9, donde expresa que Dios se airó. En el Antiguo Testamento hay muchísimos pasajes que mencionan de la manifestación de la ira de Dios, pero en el 12:9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. En Números 22 también vuelve a hacer mención de, y dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Aquí estamos hablando de Balaán, que cuando adelante la burra le habla, y cuando él decide ir a asesorar al rey Balac, dice que la ira de Dios se encendió porque él iba. Otro pasaje, Jueces, bueno, hay muchos pasajes, más de 200 textos en el Antiguo Testamento que mencionan que la ira de Dios se encendió o se manifestó por alguna circunstancia como tal. Ahora, pensando aquí en voz alta, hay una expresión humana muy conocida que este, donde expresa que los excesos son los que son malos. Es decir, que todo bien medido es bueno, pero cuando es el exceso es donde está el mal. Y muchas veces se tiene entendido que la ira, cuando es poquita, es manejable, cuando es mucha, es mala.
Digo esto, ¿será que así ocurre? ¿Será correcto esto pensar que la ira lo que lo hace bueno o malo es la cantidad? Yo quiero que leamos Jeremías 10:10. En Jeremías 10:10 hay una expresión bien interesante, porque dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. A su ira tiembla la tierra. Aquí me expresa ira en una cantidad bastante al punto de hacer temblar la tierra. Estamos hablando de bastante ira. Y aún siendo bastante ira, no hay pecado. Y esto suena extraño porque a veces pensamos, no, pero es que, bueno, no, no, definitivamente la ira es una cualidad de Dios. Y no puedo decir que la ira en sí mismo es el pecado. Ahora, de repente dice, pastor, pero en alguna parte hay algo malo, ciertamente, hay algo malo y vamos a tratar de verificar en qué parte eso se convierte en malo. Vamos a tratar de entender exactamente qué es lo que no está bien de la ira, dónde es que está el pecado en medio de la manifestación de la ira. Pero debo dejar claro que la ira no es el pecado. La ira es una cualidad de Dios. Y como cualidad de Dios es bueno mencionar que por lo menos el Salmo 145 vemos cierta diferencia entre la ira de nosotros y la de Dios. Ciertamente el Salmo 145 eh, menciona que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros tendemos a ser lo opuesto. Somos rápidos para la ira y lentos para la misericordia. Pero definitivamente la ira todavía no indica, no es el problema en sí mismo. Otro dato importante es que en Génesis 1:27 dice que cuando Dios creó al hombre, nos creó a su imagen y semejanza. Eso es la razón por la cual, si la ira es una cualidad de Dios, cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, entre las cosas que coloca en nuestro ser a imagen y semejanza de Él, es la posibilidad de que nuestro cuerpo, ante la presencia de algunas cosas, active la ira. Y termina en el mismo Génesis capítulo 1:31 que vio Dios que cuando terminó de hacer la creación, dijo, "Oh", y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Significa que cuando Dios creó al hombre, aún con esa cualidad de la ira, Dios terminó diciendo que era bueno en gran manera. Entonces, esto tiene que cambiarnos un poquito la perspectiva sobre el manejo de la ira, porque muchas veces vemos la ira como algo totalmente maligno, pecadora, algo que hay que erradicar. Y no, lo que tenemos que aprender a entender la ira y aprender a usarla a nuestro favor. Entender que es una cualidad de Dios que ciertamente se enciende ante algunas circunstancias. Para ir adelantando algo, un ejemplo, la ira es algo que se enciende ante la injusticia. La ira es algo que se enciende ante el pecado. La ira es algo que está en nuestro cuerpo porque Dios la colocó allí, a imagen de Él, porque la ira es una cualidad de Dios. Para explicarlo de una manera eh, más sencilla, vamos a pensar en la ira como un indicador saludable. ¿A qué me refiero como un indicador saludable? Si usted llega y se sienta en el puesto del chofer de un vehículo, ve que al pasar el switch se encienden en el tablero muchos indicadores. Se prende una luz para indicar la parte del motor, otro para la temperatura y varios indicadores como tal, ¿no? Luego, las puertas están abiertas, etcétera, ¿no? Bueno, exactamente, la ira es como uno de esos sensores que Dios ha colocado en el cuerpo del ser humano para que indique que algo no está bien. Así que lo vemos que es como la luz roja en el tablero de un carro. ¿Ok? Así es la ira. Vemos que está diseñada para señalar un problema que debe ser atendido. Eso significa que en el momento que yo siento ira, me está diciendo, Agdi, revisa, porque algo no está bien.
Este, es bueno recordar que la ira no arregla nada. La ira solamente que advierte. Cuando el vehículo se enciende una luz de esa, no, lo único que está diciendo es, ten cuidado, revisa, párate y revisa, porque puedes hacerle daño al vehículo. Revisa, ella no arregla nada. Hay mucha gente que de repente la solución es agarrar un pedacito de tierra y tapar el tablero, pero eso no resuelve el problema sigue estando allí. ¿Ok? Entonces, la ira es ese sensor que nos advierte de algo, indica que algo no anda bien. Este, yo quiero que entendamos que el cuerpo humano está lleno de cientos de sensores, más que el vehículo más moderno del mundo. Muchos de ellos no los entendemos, ni los comprendemos, ni los manejamos, pero ciertamente fueron creados en el diseño de Dios algo perfecto. Un ejemplo, el dolor físico es otro. Y cualquiera podría decir, el pastor, pero es que el dolor es algo malo. ¿Quién va a querer sentir dolor? Mire, es bueno saber que ese sensor es una bendición de parte de Dios. Un ejemplo, si usted agarra un objeto que está al rojo vivo, un pedazo de metal, ¿qué ocurre en condiciones normales en salud? Apenas usted toca eso, el dolor le hace soltar inmediatamente el objeto, alejarse de él, y de inmediato el dolor le dice, revísate la mano y cura. Ahora, ¿qué ocurre si yo no sintiera dolor? Agarro ese objeto al rojo vivo. A los pocos momentos voy a empezar a ver que se me pueden empezar hasta a desprender los dedos. ¿Por qué? Porque no siento. El dolor hace que yo me detenga a revisar. Voy caminando y me doy un golpe en una pierna y estoy sangrando. No me duele, puedo seguir caminando hasta morir desangrado. Ahora, ¿qué ocurre con el dolor? Inmediatamente el dolor me dice, detente y revisa. De repente me reviso, levanto el pantalón y veo, oye, me di un buen golpe. Me lo sobo y sigo caminando. Pero de repente me reviso y me encuentro una herida en la cual está sangrando y es una herida bastante profunda. De inmediato digo, debo de tener la hemorragia y debo buscar atención médica. El dolor me hace tomar las decisiones acertadas de acuerdo a cada circunstancia. Bueno, igual es la ira. La ira es un indicador saludable puesto en nuestro cuerpo para que nos detengamos a pensar qué voy a hacer, para decirme algo no está bien. Ahora, ese algo no está bien, es bueno revisar dónde está el problema. La luz roja de un vehículo no dice cuál es el problema exactamente, da algunos indicios, pero ¿qué lo puede ocasionar? Bueno, puede ser que la válvula del motor se dé daño, puede ser el cable un mal contacto, puede ser que se fue a tierra la conexión, o puede ser que el motor ciertamente perdió todo el aceite o el motor está fundido. Es decir, pueden ser varias razones, pero lo que él al encenderse lo que está diciendo es detente y revisa. Igual deberíamos ser los seres humanos ante la presencia de la ira. En Romanos capítulo 4 versículo 15 hay una expresión que es sorprendente, porque menciona que hasta la ley de Dios produce en nosotros ira. ¿Significa que la ley de Dios es mala? No. Lo que pasa es que se convierte en un espejo que me muestra mis propios errores, y entonces allí que está diciendo, me produce ira porque estoy ante la presencia de error, estoy ante la presencia de pecado. La ley me dice, tú eres pecador, y esa sola expresión me produce ira. Pero no es porque la ley sea mala, es porque el pecado es malo. Así que cada vez que la ira se enciende es porque es un detector de pecado, un detector de problemas, un detector de errores. Y cada vez que yo siento que algo no está bien, internamente me va a dar ese sentimiento de ira, como tal. Ahora, antes de continuar hablando de la ira, yo quiero hacer hincapié en que debemos tener eh, en cuenta cómo determinar el problema como tal. ¿Por qué? Porque imagínense que una persona llega, este,
se nos acerca, estamos en una reunión, y la persona que cuenta que cuando venía en camino vio una escena de alguien haciendo daño a otro, una situación de injusticia completa, pero de repente nosotros estamos escuchando la historia que él le está contando de lo que él vio cuando venía en camino. Este, es muy natural que ante la presencia de la injusticia, la ira se encienda. Pero ¿qué ocurre si yo me enciendo de ira al escuchar la historia que él está contando, que fue una realidad que él vio en el camino? Pero al no saber quién es el culpable, yo llego y de inmediato empiezo a pelear con él y termino dándole un golpe a la persona que tengo al frente. Es bueno entender que aunque mi cuerpo se enciende ante la injusticia, la ira no me dice quién es el culpable, ni me dice dónde está el problema. Solamente me dice revisa. O sea, ¿qué ocurre si yo agarro la ira y la enfrento contra la persona que tengo al frente? Y él no tiene la culpa, él simplemente es el mensajero, él está narrando un suceso que pasó a unas cuadras de distancia. Pero al yo no buscar qué lo ocasionó, puedo terminar desplazando y causando heridas, tratando de corregir en el lugar equivocado. Muchas veces la gente, el problema de la ira es que enfrentan al que tienen al frente. No necesariamente el que tienen al frente es el culpable. Él puede ser el mensajero. Muchas veces el culpable somos nosotros mismos. Un ejemplo como el pasaje de Romanos 4 que habla de que la ley nos produce ira, no es porque la ley es mala, es porque en nosotros mismos hay algo que no está bien y eso enciende una ira. Por decir algo, en cuestiones de hábitos y de formas de hacer las cosas, cuando yo estoy acostumbrado a hacer algunas cosas de una manera metódica muy específica, y una persona hace la misma acción de una manera diferente. Cuando yo lo veo, inmediatamente mi cuerpo me dice, algo no está bien, pero lo que no está bien significa que está mal. No necesariamente lo que está diciendo es que algo es diferente a como yo lo hago. Y de repente el problema no es del otro, el problema es mío. Pero a veces el problema no es ni del que está al frente ni del mío, es de un tercero, es algo que está pasando alrededor, que también me produce ira. Así que es muy importante tratar de indagar dónde es el problema para atender y resolver exactamente. Eso es como cuando un paciente va a la consulta de un médico. ¿Ok? El médico trata de indagar exactamente cuál es el problema. ¿Qué ocurre si una persona tiene una fiebre continua muy alta por un tiempo? Tal vez al principio se toma un acetaminofén o cualquier pastilla para controlarlo y funciona. Pero si el causante de esa fiebre es una infección fuerte, ¿qué ocurre? A las pocas horas va a volver a tener fiebre. Vuelve a tomar pastillas y a las pocas horas vuelve a tener fiebre. Y cada vez la fiebre va a ser más fuerte y va a ser más continua, sí, va a durar menos el efecto de la pastilla. Hasta que llegue un momento que ya los medicamentos para las fiebres no van a ser útiles y la persona puede llegar hasta fallecer porque va a ser el daño que normalmente hace. Así que es importante para el médico determinar dónde es la infección, qué tipo de infección es, para darle exactamente la medicina adecuada. Y los que hemos tenido en algún momento alguna infección, sabemos lo increíble que es en la mejoría cuando se empieza a tomar el antibiótico adecuado. Sí, a las pocas horas, y aunque uno se siente que todavía está enfermo, a las horas empieza a sentir una mejoría. ¿Por qué? Porque es exactamente la medicina para esa infección. Igual, este sensor de la ira está diseñado para que tratemos de identificar cuál es el problema, lo atendamos y al atender el problema exactamente va a ir mejorando la circunstancia como tal. Y en este sentido yo quiero decir que eh, para mí siempre el problema se llama pecado. Y aquí es donde debemos entender que, aunque posteriormente tenga muchas ramificaciones, el origen de muchas de las cosas comienza en donde, en el pecado. Y así que la gente para resolver un problema tiene que empezar a ver dónde está el pecado. Porque la persona lo hizo diferente a mí. Bueno, ¿dónde está el pecado? No hay pecado. Entonces, si no hay pecado, no tengo nada que reclamar.
Es simplemente ponerme de acuerdo de cuál es la mejor forma. A veces tenemos discusiones, peleas por situaciones que no son pecados, que hay simplemente dos alternativas buenas, coherentes las dos. Es cuestión de ponernos de acuerdo cuál es la mejor. Ahora, si hay pecado, eso sí hay que corregir. Así que para eso yo quiero que veamos rápidamente un pasaje que está en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. Algo bien interesante allí, y es que la perspectiva del hombre normalmente es un tanto diferente a la perspectiva, a la realidad de las cosas como tal. Ejemplo, en el versículo 9 este, dice más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es una pregunta interesante. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que Dios sabía. El que no sabía dónde estaba era Adán. Adán es el que estaba perdido en sus errores, que no se daba cuenta la realidad de las circunstancias que le están afectando a él. Así que es una pregunta reflexiva que hace Dios, es un esquema eh, que Dios utiliza con mucha frecuencia, lo vemos acá, lo vemos cuando Elías huye, le pregunta qué hace, vemos cuando Jesús confronta a Pedro después de haberle negado, que le pregunta, ¿me ama? Son preguntas reflexivas para que la persona trate de pensar y detenerse un momento a ubicarse en dónde está. Que Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Para que él se ubique y se dé cuenta del error que está en él mismo. Es interesante la respuesta de Adán. Y aquí vemos el problema según Adán. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál es el problema con Adán? Que estaba desnudo. Ahora, la desnudez es un problema, ¿no? ¿Cómo Dios creó a Adán desnudo? ¿Cuánto tiempo había pasado desnudo? Hasta ese momento, desde la creación hasta el momento del pecado. Adán vivió desnudo. El problema no es la desnudez. El versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Dios parafraseando le dice, por casualidad tú comiste del arbolito que yo te dije que no comieras. Vemos que el problema realmente era el pecado, pero la naturaleza humana nos hace ver las cosas diferentes y pensamos que el problema es la consecuencia del pecado. La consecuencia de haber desobedecido a Dios fue que le fueron abiertos los ojos y se dio cuenta de su desnudez. Pero esa es la consecuencia, no el pecado en sí. En una enfermedad, la consecuencia tiene que ver con la fiebre, con otras, o las erupciones, con otros síntomas como tal. Los síntomas son las consecuencias, pero no necesariamente es la enfermedad. La enfermedad es la infección que muchas veces no se ve, pero que está allí latente. Nosotros tenemos que, cuando vamos a atender una situación de ira, tenemos que tratar de ir a la fuente del problema. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es el pecado que está ocasionando esto? Un ejemplo, en una familia tiene un gran problema. La niña adolescente salió embarazada. ¿Cuál es el problema? ¿El embarazo? No, el embarazo no es el problema. El Salmo 127 dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí? Los hijos son un regalo de parte de Dios, son algo bello, es algo hermoso tener un hijo. Lo que está el problema es la relación sexual fuera del matrimonio y fuera de tiempo. Así que es bien importante de aprender a ubicar el problema que no es la consecuencia, es lo que logra. Muchas veces la gente se aferra a tratar de atender las consecuencias, pero no, lo que hay que ir es al problema que es el pecado. Un dato interesante sobre el pecado es que la naturaleza humana trata de resolverlo es negándolo. Por ejemplo, eh, vemos en el caso de Adán y Eva que lo primero que hicieron para enfrentar el pecado fue la negación. En el versículo 7 y 8 dice que cuando escucharon la voz de Dios, lo primero que hicieron fue ¿qué cosa? Bueno, antes de eso, apenas se vieron que estaban desnudos, el versículo 7 dice que ellos eh, hicieron unas ropas hechas de hojas. ¿Eso es para qué? Para tapar. El tapar es una forma de negar.
Pero el tapar no fue suficiente. Cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron, estaban tapando y retapando, se seguían escondiendo para no servir. Las personas, la naturaleza, cuando pecan, ¿qué ocurre? Tratan de mantener oculto el pecado. Todo lo opuesto a la medicina especial, que dice que lo único que sana el pecado es que sacarlo a la luz. Algo que es importante para ayudar a manejar la ira es que cada vez que estamos en la presencia del pecado y lo reconocemos, es sacarlo a la luz. Porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos. ¿Qué ocurre? Cualquier falta que comete una persona, su naturaleza, el diablo y el mundo le dicen que nadie se entere. Ahora Dios dice, sácalo a la luz. Primera de Juan, el capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, está diciendo que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay nada escondido, Él no tiene nada tapado. Todo es transparente como es Él. Pero sigue diciendo que si nosotros tenemos comunión con Él, pero no tenemos comunión con un hermano, de alguna manera, la versión Dios habla hoy dice, mentimos de palabra y de hecho. Pero que si lo confesamos, si lo sacamos a la luz, Él es fiel y justo para nosotros. Así que es bien importante tener cuidado de ubicar el problema y al ubicarlo tratar de sanarlo. Lo que sana el pecado no es el tiempo. Hay iglesias que meten procedimientos de disciplina, marcando un tiempo. El pecado puede durar años y jamás sana. Lejos de eso crece. Lo único que lo sana es que la confesión. Otra forma de negar, aparte de tapar, esconder, es la proyección. La psicología menciona que hay tres formas de negación, que es la negación propiamente, la proyección y el desplazamiento. En el caso de Adán y Eva, usaron la negación, pero también usaron la proyección de la culpa. Es decir, sí lo hice, pero la culpa es de otro. Le dice Adán a Dios, la mujer que tú me diste. ¿Quién eran los culpables? Por un lado, la mujer, pero la segunda, Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios, Adán está diciendo, la que tú me diste. Sí, de alguna manera está diciendo, si no me lo hubieras dado, yo no hubiera pecado. De alguna manera está diciendo, Señor, yo no necesitaba mujer, yo no estaba buscando, tú fuiste el que te antojaste de hacerme una mujer. Claro, esa no fue la misma expresión que aparece en el capítulo 2 cuando Dios llega y le presenta a Eva, que él dice, wow, esto sí es lo que yo necesito, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Hay una expresión de admiración, de regocijo, de agradecimiento a Dios por darle lo que él necesitaba. Pero ahora le está diciendo, la mujer que tú me diste. De alguna manera, la culpa la expresa una parte a la mujer y otra parte al mismo Dios. La mujer también responde de una forma similar. La mujer dice la serpiente y señala la culpa a otra. Cuando la persona desplaza, proyecta la culpa en otra persona, no está reconociendo su propia culpa, no hay confesión. Aunque está diciéndole en sus palabras, no hay arrepentimiento como tal, porque lo que está es admitiendo que lo hizo, pero no soy culpable. Y ahí no hay sanidad. Entonces, es importante identificar siempre el problema, reconociendo que el problema se llama pecado. Reconociendo el pecado, puedo empezar a atenderlo y sanarlo. ¿Qué produce ira? El pecado. ¿Qué produce ira? La injusticia. Lo que no está bien va a activar la ira. Ahora, ¿dónde está el pecado? ¿En la persona que tengo al frente? ¿En mí o en un tercero? Por eso hay que asegurarnos de atacar exactamente el pecado. Jesús le decía a su discípulo, miren, dejen de estar sacando la paja del ojo del hermano y saquen primero qué cosa, la viga que hay en el de ustedes. En la práctica, el 80% de las veces que la ira se enciende en el ser humano tienen que ver con aspectos que el error está en mí mismo, no en otro, en mí. Así que son cosas que tengo que trabajar conmigo.
porque son formas de hacer que simplemente son diferentes y a veces creo que es mal. Pero ay, esto está mal, pero ¿por qué está mal? Porque es diferente a como lo hago yo. Entonces no es que está mal, simplemente que está diferente. Si no hay pecado, no tengo por qué atacar eso. No tengo por qué corregir aquello. Lo que tengo es que revisarme y entender que hay dos, tres, cuatro formas de hacer algo bien, pero de formas diferentes. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito de la ira. Como mencionaba desde hace rato, la ira es una cualidad de Dios. Ahora, cuando yo veo una manifestación de ira, digo, pero pastor, ahí hay pecado. Eso, mire, es muy difícil cuando vemos una persona que explota en ira y decir que ahí no hay pecado. Ahora, ¿dónde está el pecado? Yo quiero que veamos y tratemos de identificar dónde está el pecado cuando hay una manifestación de ira. Y la ira la quiero que hablemos ahora de ella como un patrón de conducta. Si tiene que ver con el actuar de la. Y aquí vamos a tratar de identificar dónde está el problema. La primera afirmación parece un poco radical al decir que la ira es buena. Y la sigo afirmando, la ira es buena, porque es una cualidad de Dios. Y yo tengo ira porque Dios me hizo a su imagen y semejanza. Y me hizo como Él, con esa cualidad de que de irarme ante la presencia del pecado, a irarme ante la presencia de la injusticia, a irarme ante la presencia de algo que no está bien. Ahora, lo que quiero que veamos es que el patrón de conducta, cuando está mezclado con la ira, ahí hay un problema y vamos a tratar de ver exactamente dónde es el pecado de la ira en el ser humano. Vamos a comenzar con Proverbios 15, un versículo bien conocido. Dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace que subir el fuego. Me indica que no importa lo bravo que esté la otra persona, el pelear con ella depende de mí. Si viene una persona totalmente airada, casi que fuera de sí, este versículo me dice que si yo le respondo amablemente, ahí blando no significa de solamente suave de volumen, porque hay gente que dice, no, yo le contesté suave, pero le contesté suave con sarcasmo, es una forma de atacar. Hay formas, no tienen que ver con el volumen, sino más bien con la amabilidad con la que le responden. La blanda respuesta. Y ahí dice, calma la ira. Eso es un principio bíblico. Me dice que no importa lo bravo que venga la persona, si le respondo amablemente, eso calma la ira. Significa que si no se calma, son dos cosas. O yo no le hablé amablemente, o Proverbios 15:1 miente. Y yo te aseguro que Proverbios 15:1 lo inspiró el Señor y es un principio bíblico real. Eso significa que tal vez nuestra respuesta no fue tan amable. Porque ahí dice, es un principio. Si le respondes amablemente, la persona se calma. Pero si le que respondes ásperamente, lo que hace es echarle leña al fuego, aumentar el fuego. Así que como patrón de conducta muestra que yo sí puedo controlar la ira, no solo la mía, sino la de las personas que vienen con ira hacia mí. Una respuesta amable. Porque quiero que veamos. Ya vemos que en el Nuevo Testamento menciona la ira como unos filtros para el liderazgo. Por ejemplo, en primera de, de Timoteo 2:8 hace mención que él quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Está diciendo que le gustaría que los hombres no tuviesen manifestaciones de ira. Eso indica que de alguna manera esas manifestaciones no le agradan a Dios. En Santiago 1:19 y 20 hay un dato bien interesante y aquí es donde empieza a darnos luces de dónde está realmente lo malo de la ira. Dice,
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Es un consejo de parte de Dios. Pero en el versículo 20 me afirma, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto llama la atención, que cada vez que se manifiesta la ira del hombre, ahí no obra la justicia de Dios. A diferencia de Dios, que Él manifiesta su ira y no peca, nosotros cuando manifestamos la ira, no obra allí que la justicia de Dios. Está diciendo que la manifestación de la ira en el ser humano, ahí no está bien. Yo quiero hacer una afirmación ahorita que tal vez al usted escucharla le va a causar repulsión y puede decir, pastor, esto es una herejía. Solo le pido que no interrumpa el video, me dé 5 minutos para tratar de entenderla y después, si no la comparte, no tengo problemas, la podemos revisar, me muestra los textos bíblicos y luego lo hablamos. Y quiero que veamos que quiero comparar la ira con otro elemento que Dios nos puso en nuestro cuerpo esencial para la vida y tiene que ver con la sangre. La sangre Dios la diseñó para que esté donde dentro de nuestro cuerpo, pero cuando se ve, algo no está bien. Significa para mí igual ocurre con la ira. La ira es algo para un sensor interno, una luz de advertencia interna para mí, para que revise que algo no está bien. En el momento que se ve, para mí es pecado. De repente, pastor, pero eso es demasiado fuerte. Bueno, yo quiero que recuerde esta expresión y ahorita le voy a dar algunos textos para justificar esta expresión. Si se ve la ira, ve. Puedo estar bravo al máximo y no peco. Pero cuando la gente se da cuenta que estoy bravo, en ese momento hay pecado. ¿Y por qué afirmo eso? Y tiene que ver, aquí me voy a Gálatas capítulo 5 cuando habla del fruto de la carne y del fruto del el fruto del Espíritu, bien conocido por todos. En la lista de los frutos del Espíritu no aparece la ira. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa templanza tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con el manejo de la ira. Es decir, el fruto del Espíritu es saber manejar la ira, controlarla, determinarla, ubicarla y decir el pecado está aquí, actuar con control. Pero los versículos previos de Gálatas capítulo 5, versículo 20, dice que claramente más bien cuáles son las expresiones de qué, del fruto de la carne. Lo que está diciendo que la ira como patrón de conducta, como expresión visible, es un fruto de quién, del espíritu o de la carne. Lo expresa como un fruto de la carne. Así que cada vez que la gente lo vea ve en nosotros la manifestación de la ira, está viendo un fruto de qué, de la carne y es pecado. Voy a leer rápidamente Gálatas capítulo 5 versículo eh, 20 en adelante dice, bueno, del 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí empieza la lista, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas son expresiones muy ligadas a qué? A la ira, y literalmente menciona la ira entre ellas. ¿Son frutos de qué? De la carne. Cuando manifestamos la ira, estamos dando qué cosa? Frutos de la carne. Así que la ira, aunque es algo bueno, aunque es un atributo de Dios, es un sensor interno para mí como chofer de mi vida, para tomar acciones y decisiones al respecto. Es un indicador que ten cuidado con la temperatura, ten cuidado con esto, mira, tienes una puerta abierta, ten cuidado. Pero cuando la dejo salir, en ese momento se convierte en pecado. Ahora, es interesante que la ira, si no la sé manejar,
Si no la veo como una virtud, no la veo como un regalo de Dios, no lo veo como algo bueno, cuesta muchísimo manejarlo. Sobre todo que me voy a atacar el problema como si fuera algo de afuera o atacar a la persona y pueda verse, equivocarme en con quién reclamo, hago las correcciones. Hoy quiero mostrar otros versículos adicionales, ver cómo en el liderazgo cristiano la Biblia presenta la exigencia de controlar la ira. Un ejemplo, en Tito capítulo 1 verso 7, hablando de los requisitos para el liderazgo, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Y la expresión iracundo no es que no le da ira, es que no manifieste la ira. Un versículo que quiero leer está en Proverbios capítulo 11, el versículo 23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Si lo que estoy siguiendo, el impío resuelve los problemas enojándose. Hay gente que para no enfrentar una cosa lo que hace es ponerse bravo para que no me reclame. Él es el que se equivoca, pero él es el que se pone bravo. Sí, porque es una fachada de resolver. Hay gente que resuelve los problemas con la ira. La ira no resuelve nada, los agrava, porque la ira en sí mismo, cuando se manifiesta, se convierte en pecado por ser una manifestación de qué? De la carne. El versículo tal vez más interesante para estudiar la ira está en Efesios 4:26. Este versículo me encanta de verdad porque expresa un contenido maravilloso, inspirado de parte de Dios. Vamos a verlo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Primero comienza diciendo, airaos. Está indicando que el airarse es bueno. Está diciendo, mira, si alguien llega y te ofende, imagínense que alguien llegue y me insulta en este momento. Llega y me dice, Pastor Albi, usted es un careperro. Ese insulto me duele, me ofende, me causa molestia. Si me acerco a la palabra de Dios a ver qué Dios me va a decir, lo primero que Dios me dice, Agdi, ponte bravo. Tienes razón. Y Dios me dice, yo también estoy bravo porque insultaron a mi hijo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la ira? Él llega y dice, airado, pero lo primero que me dice que tengo que hacer es que no pequé. Tiene que ver con controlar nuestras acciones. Tiene que ver con qué? Con dominio propio. No tenemos permiso bajo ninguna circunstancia de pecar. Gente que justifica sus acciones por ser consecuencia de otras. Es decir, si tú me hiciste tal cosa, eso me justifica que yo responda de tal manera. La Biblia dice, airados, pero no peques. Puedes ponerte bravo. Internamente puedes entender que hay algo que te afectó de una manera increíble, pero jamás tenemos permiso para pecar. La segunda acción que me dice, me llama la atención, y es no se ponga el sol sobre vuestro. Esto va ligado a qué? A perdón. Es interesante que el perdón no está ligado a que el otro pida perdón, que el otro confiese. No, no, el perdón es una orden directa para mí. Dice, perdónalo, no deje que el enojo siga al día siguiente. Esta expresión no está indicando que el enojo no puede permanecer mucho tiempo. La ira no la puedo dejar en mi ser por mucho tiempo. La ira cuando permanece en mi ser me destruye. Más adelante lo vamos a ver la cantidad de consecuencias que causa la ira en el ser humano como tal. Porque la ira ciertamente es como el otro sensor, la adrenalina, por decir algo que tiene el cuerpo humano. La adrenalina es algo que el Señor lo usa para un momento de estrés, activar nuestro cuerpo, sacar un extra, un turbo, algo que me da energía adicionales para enfrentar una circunstancia. Y ciertamente el estrés es algo buenísimo en el ser humano, porque me permite salir y enfrentar las circunstancias sin desfallecer. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo me mantengo en estrés por meses?
y esa adrenalina fluyendo en dosis cada día más grande. Eso, que es una bendición para algo puntual, convierte en algo destructivo para mi salud. A persona, gracias al estrés, le permite en un momento de emergencia pegar un brinco, correr, huir, saltar, sobrevivir 3, 4 días caminando sin ingerir alimentos. ¿Por qué? Para poder sobrevivir. Ahora, ¿qué ocurre si una persona permanece en estrés mucho tiempo? Eso le va a causar daño. Igual pasa con ella. La ira me señala los problemas. Mira acá, ten cuidado, revisa esto. Ahora, si yo no la dreno, no corrijo, sino lo que hago es almacenar, eso me va a traer un daño a mi ser. Y por eso el mandato bíblico, no el consejo, el mandato es no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No necesariamente literalmente que hasta las 6 de la tarde. Lo que me está diciendo en un tiempo perentorio, en un tiempo corto, debes perdonar. Pero este versículo continúa con una frase bien interesante que dice, ni deis lugar al diablo. Y aquí yo ligo esta frase con qué, con resolver el problema. Ciertamente, de alguna manera tenemos que sanar la situación, tenemos que ir y enfrentar lo que está pasando. Ahora, mucha gente, alguien me ofende, dice, no, yo tengo que aclarar esto de inmediatamente, va a enfrentar la situación. ¿Enfrentar la situación es correcto? Sí, pero el orden bíblico es primero te controla, después lo perdonas y después vas a hablar con la persona. ¿Qué ocurre si yo voy a hablar con la persona y estoy airado y no lo he perdonado? Que apenas me lo voy a comer vivo, a expresar, voy a decir cosas que no debo decir. Y por eso la Biblia dice, primero te controla, no peque, dominio propio. Segundo, lo perdona. Él no pidió perdón, no importa. Es que el perdón no tiene que ver, no está ligado a la condición de que él, y ya lo vamos a hablar del perdón. Es algo interesante que el perdón es el antídoto de la ira. Lo único que sana la ira es el perdonar. Pero también la Biblia nos enseña que no debemos dejarle lugar al diablo. Ciertamente, si hay algo imagínense en una mesa, hay un borde que tiene un clavo sobresaliente. Cada vez que yo paso por ahí me rompo el pantalón. Cuando dicen ni de lugar al diablo, es resuelve ese clavo. No es posible que cada vez que pases te rompa un pantalón. ¿Qué tienes que hacer? Toma acción al respecto. O pasas por otra ruta, evitas pasar allí, o le sacas el clavo para que no te rompa el pantalón. No podemos dejarle lugar al diablo, no podemos dejar que esa circunstancia siga afectándolo. Tenemos que resolver las cosas, tenemos que enfrentar las situaciones, pero para ir a enfrentarlas, primero tengo que tener dominio propio y después tengo que tener qué cosa, haber perdonado. Porque no he perdonado, al ir a resolver puede estar muy susceptible y puedo entrar en una discusión que no es correcta. En unos minutos voy a estar hablando del perdón específicamente para que entendamos, no es opcional en la vida cristiana, para que entendamos eh, cuando Dios nos manda a perdonar lo que eso implica como tal. Y cuando vemos esa manera de que ya la persona me está ofendiendo, ya yo sé que tengo que perdonarlo hoy, ya inmediatamente. Pero eso no significa que está resuelto el problema. Ahora yo tengo que mirar, quitarle eso que el diablo puede usar para molestar. Tengo que irlo a resolver. Pero antes de eso yo quiero que veamos eh, unos consejos prácticos no bíblicos de cómo el mundo enseña a manejar la ira. Y es interesante porque hay algunos de ellos que pueden ser útiles. Yo solamente quiero recorrer la premisa que dije, si la ira se ve, me gasta. Algunos de ellos son útiles, pero algunos de ellos dejan ver la ira y entonces no nos sirven a nosotros. Por decir algo, eh, el- hay una técnica que tiene que ver con la de la información atenuante. Sirve cuando uno trata con personas desconocidas que no sabemos qué pasan.
alguien llega, vamos en la vía, la persona nos lanza el carro y anda a millón. Bueno, tal vez tratar de sentir empatía por esa persona, tratar de entender qué lo está llevando a andar de esa manera, justificarlo de alguna manera. Yo creo que la información atenuante, tratar de ver, mira, esa persona está pasando por un momento de crisis, esa persona está pasando por un duelo, esa persona está pasando por unas circunstancias puntuales, nos ayuda a entenderlo un poco. Otra técnica es la del paseo, a ir a salir del lugar donde está el foco que produce la ira, ir a un lugar neutro, un lugar inclusive despejado, hermoso, que me traiga sosiego como tal. Y esto es interesante. Ahora, hay un detalle que quiero advertir. Mucha gente, cada vez que, un ejemplo en las parejas, cada vez que el hombre tiene dificultad con la esposa, lo que hace es salir a caminar. Cuidado, porque eso puede ser una forma de eludir los problemas. Ciertamente, el desconectarse del punto que está causando la molestia, por un momento nos ayuda a calmarnos, nos ayuda a tener dominio propio, nos ayuda a tomar la decisión de perdonar y eso nos permite regresar a resolver el problema con más calma. Así que sí se recomienda muchas veces ir a un lugar un poco más calmado para resolver. Otra técnica humana, no cristiana, pero que lo de las respiraciones profundas. Eh, Eso es interesante porque en estos casos todo eh, se basa bajo elementos químicos. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando la ira se enciende, hay una cantidad de procesos químicos, hormonas que empiezan a producir algunas enzimas que eh, de alguna manera el cuerpo las va traduciendo y muestra esa rabia, esa ira, como eso hace que muchas veces nuestros pensamientos no sean tan lúcidos porque están saturados de estos elementos químicos. De hecho, esos elementos pueden producir algo así como el licor en el cuerpo humano. Cuando una persona tiene una cantidad de licor en su organismo, no le permite tomar decisiones muy acertadas porque el licor distorsiona la realidad de muchas cosas. Igual ocurre con la ira. Una persona que está llena de ira o llena de cualquier emoción, alegría, dolor, etcétera, no le permite tomar unas decisiones muy acertadas como tal. Ahora, la técnica de respiración profunda es interesante porque ella ayuda a drenar, sobre todo a oxigenar el cerebro. En el momento que usted mira, mira con calma, trata de adquirir suficiente oxígeno para su cerebro, eso le permite que sus ideas puedan aclararse un poco, le ayuda a calmarse, le ayuda a tener dominio propio en el momento. Ahora, yo quiero dejar una reflexión acá. Esto creo que es bueno, sí. Ahora mi pregunta es, que no se ve. Si justo tengo a la persona al frente y yo, pues él me está insultando y yo empiezo a respirar, ya él sabe que estoy bravo. Entonces, si lo vamos a hacer, tiene que ser, pedimos permiso un momentico para ir al baño, en el baño respiramos, nos calmamos, tenemos dominio propio, lo perdonamos y ahí regreso con la cabeza un poquito más fresca a tratar de resolver la situación. Otra, bueno, la técnica de respiración de paz es muy parecida a la misma. El ejercicio y la buena alimentación son dos elementos bien interesantes, también útiles como primeros auxilios del manejo del aire. Es interesante que una persona que goza de buena salud y de ejercicio permanente le permite drenar con mayor facilidad todas las sustancias relacionadas al aire. ¿Ok? Eso le permite que su cuerpo pueda manejar cualquier dosis de ira y poco a poco liberarlo como tal. Una persona cuando hace ejercicio de alguna manera va quemando todas esas sustancias que produce tanto el estrés, la ira y otros elementos. Y esto le permite manejarlo de mejor manera. Ahora, ¿cuál es el peligro? La gente de repente agarre para hacer ejercicio con ira porque se puede hasta maltratar. Sí, estoy hablando de ejercicio.
como algo continuo, metódico, programado, inclusive ordenado. Eso funciona ¿para qué? Para ayudar a drenar la ira. Pero cuando la persona sale brava a hacer ejercicio, que no voy a darle golpes a una pera de boxeo, pueden hasta sangrarle las manos. ¿Por qué? Porque no mide, sale a correr hasta desmayarse. ¿Por qué? Porque simplemente lo hace con ira y ahí no es bueno. La buena alimentación igualmente. Una persona con una alimentación balanceada y una buena salud en esta área le permite digerir y procesar con mucha facilidad cualquier cambio químico en tu órgano. Ahora, ¿qué ocurre cuando la persona sobre todo está desnutrida? Es más propensa para ser iracunda. Y esto es un dato interesante. Igual que la depresión, una persona desnutrida es fácil de que pierda el control. Es fácil de que se deprima, es fácil de que estas emociones lo invadan y no tenga capacidad para hacerlo. Eso quiere decir que una buena alimentación ayuda a canalizar y a mejorar estas áreas. Ahora, ¿cuál peligro puede ocurrir? Que gente cada vez que se molesta le da por comer. Y esto le puede causar obesidad, le puede causar diabetes. Por ejemplo, el chocolate es algo muy bueno para nivelar las emociones. O sea, de repente cada vez que me molesto agarro y me empiezo a comer una barra de chocolate, pero sigo bravo y me como 2 barras, sigo bravo y me como 3, 4 barras de chocolate, eso me puede causar otros problemas colaterales. Entonces, aquí sí es bueno ver hasta qué punto es comedido y se hace en una forma ordenada como tal. Ahora, el consejo práctico sobre el manejo de la ira, yo mencionaba el versículo 8 viene hablando de ira, de enojo, etc. Y Pablo creo que resume todo en soportar y perdonar. Soportar tiene que ver con dominio propio y perdonar. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacer lo que nosotros. Ah, esto no es opcional, esto es un mandato de parte de Dios. El cristiano tiene que soportar y perdonar. Cuando hay pecado, confronto el pecado. Pero cuando no hay pecado, es solamente de maneras diferentes. Me toca que soportar y perdonar. Y si hay pecado, me toca confrontarlo, pero me toca igualmente soportar y perdonar a mi hermano. Yo quiero que hablemos a partir de ahora un poquito sobre el perdón, porque el perdón lo tomamos hablamos mucho de perdón, pero a veces no lo hacemos de una manera adecuada ni correcta. Uno ve a unos hermanos en la iglesia y sabe que han tenido dificultad, problemas en el pasado. Y uno le pregunta a uno de ellos, hermano, ¿ya usted lo perdonó? Y dice, sí, pastor, ya eso está perdonado. Pero todavía hay dolor, todavía hay molestia. Cada vez que ve al hermano, le incomoda su presencia. Eso indica que no lo ha perdonado de corazón. Y eso, aparte que es pecado, y lo vamos a mostrar dónde está el pecado de no perdonar y la condición bíblica, el peligro cristiano cuando no perdonamos a otros, porque pensamos que si el culpable es el otro, yo no estoy obligado a perdonar. Yo quiero que cambiemos esa perspectiva y recordemos que si bien el otro pudo haber pecado, Dios te pide a ti el favor de que lo perdones, porque Dios murió por él. Así que vamos a hablar un poquito de las bases del perdón, porque el perdón es parte esencial en el manejo de la ira. Recordemos que en el manejo de la ira el principio es dominio propio, ¿verdad? Airados, pero no pequéis. No se pone el sol sobre vuestro trono, que es perdonar. Y el tercero tiene que ver con que resuelve la situación, enfrenta, no deis lugar al diablo, resuelve las cosas. Hay que tomar decisiones al respecto, porque ese sensor indica, revisa para que hagas algo. Y se encendió la ira, debo hacer algo. Pero antes de hacer algo, debo tener dominio propio y haber perdonado. Les invito a buscar en Mateo capítulo 18, versos 21 al 35, un pasaje bien conocido donde Jesús enseñó sobre el tema del perdón. Aquí dice, acercándose entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí
y lo perdonaré. Pedro sugiere hasta 7 veces, Señor. Esta sugerencia viene de un aspecto cultural. Entonces, este, de alguna manera se había corrido la voz que una persona muy, pero muy buena era capaz de perdonar a otro 7 veces la misma falta el mismo día. Imagínense eso, una persona tan bondadosa que le podían hacer la misma falta 7 veces el mismo día y las perdonaba. Y de repente de ahí viene esta expresión que no tiene una base bíblica, sino simplemente un contexto de tradición judía de aquella época, donde se sugería que 7 veces era el máximo que se podía perdonar la misma falta en un mismo día. Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, 70%, unas 490 veces. Si vamos a la expresión cultural, serían 490 veces la misma falta el mismo día. No hay forma de que una persona cometa la misma falta tantas veces en un mismo día, porque cuando ya vas en las 470, ya es otro día y hay que comenzar la cuenta ¿dónde? En cero nuevamente. Así que esto cuesta entenderlo. Y Jesús, yo me imagino que vio la cara de Pedro y del resto de los discípulos y le dijo, de mí se lo explico. Dice, por esto, el reino de los cielos fue comparado a un hombre rey. Dice, les voy a explicar con algo que ustedes puedan entender en forma sencilla. Y más, para que lo entiendan, le voy a poner números. Lo vamos a hablar de billetes, de dinero, que es algo que el ser humano por naturaleza trata de esforzarse en entender, porque le da un valor muy especial. Bueno, Jesús manejó para explicar esto el dinero. Ahora, tal vez no lo entendemos tan fácil como lo entendieron los discípulos, porque en el caso de los discípulos ellos manejaban el cono monetario utilizado para aquella época. Nosotros ya ese cono monetario está en desuso, no es el que usamos nosotros en la actualidad y por eso nos cuesta un poquito entender. Pero si hacemos la equivalencia a nuestra moneda, podemos entender con más claridad la explicación que da Jesús sobre cómo es el deber de perdonar. No 7 veces, sino 70 veces 7 al que pecare contra nosotros. Dice, vamos a compararlo con un hombre rey. En el reino de los cielos es algo así, dice Jesús. Y yo quiero que entendamos el hombre rey, aquí se refiere a quién, a Dios. Y quiso ajustar cuentas con sus siervos. Sus siervos son ustedes y yo. Nosotros somos qué? Siervos de Dios. Sigue diciendo el pasaje, y comenzando él a ajustar, le fue presentado uno. Este uno, siempre es bueno que pensemos que somos nosotros. Piense, ese soy yo, uno, deudor de 10.000 talentos, y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido también la esposa y los hijos, y todo cuanto tenía, y que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel siervo salió, halló uno de sus consiervos. El consiervo es otro siervo de Dios, que puede ser su amigo, su compañero, su hermano en Cristo. Y halló a su consiervo que le debía 100 denarios y haciendo de él lo sofocaba, diciendo, si debes algo, paga. Pero entonces cayendo le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron muchísimo, fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Entonces su señor llamándolo, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo también tuve misericordia de ti? Señor enfurecido, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Termina el pasaje diciendo, así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Miren, esto es una amenaza de parte del Señor Jesús. Dice, así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis a cada uno de corazón a su hermano.
No es solamente de palabra, de corazón. So, vamos a analizar este pasaje y yo quiero que pensemos en qué se basa la obligación que tenemos de perdonar. Porque es que vemos el perdón como una posibilidad, como una opción, pero no es una opción, es un deber, es una obligación que todo creyente tiene de perdonar, sin importar la dimensión del otro, de la falta o de la ofensa recibida. ¿Qué pasa la obligación? Vamos a ir bien. La primera la razón por la cual debemos perdonar es que nosotros tuvimos una cuenta pendiente con Dios. Una cuenta que ya todos la conocemos. Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros pecamos y tenemos una cuenta con Dios. Romanos 23, por cuanto todos pecaron, incluyendo nosotros, estamos destituidos. Esa es mi cuenta, lo que yo le debía a Dios. Romanos 23, más la paga del pecado es que muerte. Si tú y yo pecamos, ya teníamos esta cuenta pendiente. Una segunda razón es que nuestra deuda era inmensamente grande. Yo creo que ya todos entendemos de alguna manera que nosotros éramos pecadores y sí teníamos una cuenta con Dios, pero a veces no nos imaginamos el tamaño de la deuda. Dice que la paga del pecado es la muerte, si realmente nuestra vida no alcanza para pagar eso. Pero para entenderlo, el Señor Jesús usó un ejemplo muy sencillo que impacta cuando uno lo analiza. Dice, y comenzando a ajustar, le fue presentado uno deudor de 10.000 talentos. Está diciendo, el pecado tuyo, el pecado mío, le podemos poner valor monetario equivalente a 10.000 talentos. Y aquí vamos a empezar a ver, un talento son 34 kilos de oro. Hoy día un talento es como un bloque, eh, ¿verdad? Cuadrado, un bloque de oro macizo. Hoy día, como moneda internacional, se usan más bien el lingote, que es más pequeño, más llevadero, más fácil de cargar, que tiene 12,5 kilos. Pero para aquel entonces era un bloque grande de 34 kilos de oro. Un talento tiene un valor aproximadamente de 1.530.000 dólares. En el actual momento, con la crisis mundial, el valor del oro ha subido nuevamente y está un poquito más, está, equivalente cerca del 1.700.000 dólares. Está el actual valor del oro en este momento. Pero distintamente aquí tenemos un valor numérico oficial de hace un tiempo atrás de 1.530.000 dólares, un talento. Ahora, nosotros no debíamos un talento, debíamos 10.000 talentos. Significa que la deuda de cada uno de nosotros a Dios equivale a qué? A 15 billones de dólares. O como lo decimos en español, 15 millardos o 15.000 millones, 300 millones de dólares. Es una cantidad exagerada que a veces el cristiano no se da cuenta de la deuda que nosotros tenemos con Dios. El perdón no tiene que ver con la falta del otro, tiene que ver con que yo le debía esto a Dios. Era una cantidad muy grande. Él me perdonó y alguien que me ha perdonado tanto me pide un favor de que lo perdone. Ese es el enfoque que tenemos que tener al hablar de perdón. Mi deuda eran, ¿cuánto? Pues vamos a redondear eso en 16 millardos de dólares. Si quisiéramos ponerle esos precios bolívares, a ponerle un cambio de 25 bolívares por dólar, a cambio ahorita, eso serían 382 millardos 500 millones de bolívares. Es una cantidad que cuesta entender la cifra de lo que eso significa. Eso es la deuda que yo tenía por mi pecado. Vamos a ir viendo. El, la tercera razón por la cual estoy obligado a perdonar es que
yo no tenía cómo pagarle a Dios. No teníamos capacidad para pagar. Porque el problema de la deuda no es la cantidad de la deuda. Hay gente que debe poquito y no tiene cómo pagarlo y es lo que lo hace difícil. Hay gente que debe poquito, pero tiene y lo paga y no es problema. Hay gente que debe mucho, pero tiene más que eso y lo paga y no tiene problema. El problema siempre va cuando no tenemos cómo pagar. Y aquí vemos que, y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido también la esposa y los hijos y todo cuanto tenía y que fuera pagada la deuda. Yo te pregunto, ¿alguno de ustedes podrá pagar 382.500.000.000 de bolívares? Imagínense que esta es la cuenta que le debemos a Dios. Imagínense que hoy pudiéramos negociar con Él. Decimos, oye, Señor, dame un planteamiento, dame oportunidad para pagar. Yo te lo pago, poco a poco, financiamiento para hacerlo. ¿Ustedes creen que esta cantidad, si le ofrecemos pagar a Dios 1.000.000 de bolívares al mes, es bastante dinero? No estamos hablando de 1.000 bolívares, estamos hablando de 1.000.000 de bolívares. Tal vez el primer mes lo puedo vendo en el carro, vendo en la casa, ajá. Pero y el segundo y el tercer mes, ¿en qué tiempo yo podría pagar eso? Quiero hacer un pequeño ejercicio. Si yo le ofrezco al Señor pagarle 1.000.000 de bolívares mensual, necesitaría 382.500 meses. Esos son 31.000 años. Escuchen bien, 31.000 años. La expectativa de vida, ¿cuánto sería de nosotros? Bueno, casi 32.000 años. ¿Cuánto puede ser que podamos llegar a vivir, que nos queden 50 años más de vida? No hay forma de pagar en esta vida esa cantidad de dinero. Y aquí es donde Jesús le explica a sus discípulos la importancia y la obligación que tenemos de perdonar. Uno, porque nosotros tenemos una cuenta con Dios. Dos, porque esa cuenta era muy grande, eran millones, eran 10.000 talentos de oro. Y lo tercero es porque nosotros no teníamos cómo pagar. Una cuarta razón por la cual debemos perdonar es que como consecuencia de la deuda habíamos sido esclavizados y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuéramos vendidos también por cuanto tenía que fuera pagada la deuda. Nosotros al pecar hicimos esclavos del pecado. Estamos muertos en el pecado, en nuestros delitos y no comprendíamos eso. Y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, son el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Bueno, ir dando, leyendo ese pasaje, pero queda claro que fuimos esclavizados. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, la siguiente razón por la cual yo debo perdonar es que Dios me perdonó todo. ¿Cuánto? ¿La mitad? No, la totalidad de mi deuda. Dice, el siervo entonces cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda, los 10.000 talentos. El Señor ha perdonado nuestros pecados totalmente. En nuestros 16 mil millones de dólares que debía cada uno de nosotros, Él lo ha perdonado. ¿Consideraba el deudor que podía pagarlo? No, realmente no podíamos pagar. Pero sabiendo eso, el Señor nos perdonó. Aún siendo nosotros pecadores, ese Señor sabía que no podía, por tanto le perdonó. Él murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Y el punto que quiero resaltar más es esta razón, y es el peligro en que estamos los perdonados. Yo quiero que entiendan por qué razón debemos perdonar. Es que si no perdonamos, estamos en peligro también.
en este pasaje, si vemos, dice, pero cuando aquel siervo salió, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él lo sofocaba, diciendo, si debes algo, paga. La cantidad de su deuda era ¿cuánto? 100 denarios. Pero era tan pequeña que a veces ni siquiera lo tenía cuantificado. Dice, si debes algo, es decir, que él mismo no tenía certeza del monto exacto de la deuda. Yo lo que quiero que entiendan es que cuando una persona me ofende, me insulta, me hace un agravio, eso es una deuda real. Es una deuda que aquí equivale a qué? A 100 denarios. Tiene un valor real. Tan real es que dice su consiervo entonces cayendo le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Para usted poder mandar preso a alguien, tiene que tener las pruebas. Y aquí está mostrando que si esta persona pudo mandar preso a la otra es porque él tenía la razón, él tenía las pruebas, la evidencia completa de que el otro era culpable. Así que el perdonar no tiene que ver con que el otro sea inocente o sea culpable. Hay gente que dice, no, no, ese me robó, yo no le voy a perdonar. No, no, el perdón no tiene que ver con la culpa del otro, tiene que ver con mi decisión de que de no seguir cobrando la ofensa. Es dejar eso en manos de Dios. Él dice que no puede dejar inocente al que es culpable. Y que el miel, la venganza yo pagaré, dice el Señor. Ese es el problema del Señor, pero mi decisión debe ser que dejarlo en manos de Él. Él, en este caso, él tenía las pruebas de tal manera que lo pudo meter preso. Ciertamente, no podemos tener las pruebas de que la persona me ha ofendido, pero aún así, el mandato ¿cuál es? Perdonar. Yo quiero que analicemos un poquito cuánto es la deuda que una persona puede tener con nosotros por una falta. Por ejemplo, 100 denarios. Aquí en Venezuela es bien complejo este cálculo, porque 100 denarios equivale a cada denario al salario mínimo de un obrero en un día. Si nos vamos al salario oficial de Venezuela, hoy que estamos a finales de abril del 2023, todavía sigue vigente el salario decretado el 15 de marzo del 2022, que eso equivale a más o menos este, 5 bolívares al mes. Sí, unos 500 bolívares. Eso es nada. Eso sería como unos veintitantos dólares, tal vez menos hoy día. Pero realmente en la práctica sabemos que un denario, un trabajador trabaja, es decir, tiene al mes por lo menos 100 dólares al mes. Significaría que 100 días serían más o menos 3 meses salario. Eso indicaría que una deuda, vamos a ponerle en números sencilla, 300 dólares como tal. Cuando alguien me ofende y me insulta, podemos decir que me debe 300 dólares por el insulto. Ese es más o menos. Ahora, la persona pidió perdón, se postró, prometió y nada. Si alguien me pide, Pastor, yo le pago esos 300, deme chance, yo se lo pago por partes. $300 se puede pagar, sí. Hasta un obrero que gana 100 dólares al mes puede pagar 300 si yo le doy un plazo suficientemente largo y cómodo para hacerlo. Él no lo hizo. De que no lo dejó, sino que lo que hizo fue que agarró y lo lanzó a dónde? A la cama. Su señor dice, cuando se enteró, lo reprendió y lo entregó ¿a quién? A los verdugos. Yo quiero que entiendan que cuando el Señor lo manda a los verdugos no es por la deuda inicial de los 10.000, lo manda a los verdugos por mala gente, porque diciendo, si yo te perdoné 16.000 millones de dólares, no podías perdonarle 300 dólares al otro. Si tú que tenías, te di tanto dinero, mi regalo fue de 16.000 millones de dólares. No podía perdonar 300.
Y vemos que aquí lo entregó los verdugos. ¿Qué son los verdugos? Este pasaje no está referido a la salvación, no está diciendo que fue condenado, está diciendo que le entregó a verdugos para ser castigado por ese hecho. Hoy día, sin tener que ver con el tema de la salvación, hay muchos creyentes que están siendo torturados. ¿Por qué? Porque la ira y el no perdonar le está agobiando su propia vida. La ira, cuando no se perdona, lo que hace es hacer daño internamente, te va comiendo por dentro, te va destrozando. Hay efectos secundarios que están comprobados, que hay muchas enfermedades que van muy ligadas al rencor, al no perdonar. Hay cosas, por decir algo, un verdugo pueden ser enfermedades, pueden ser depresiones, pueden ser presiones económicas, malos negocios, odio, rabia, descontento, envidia. Hay muchas cosas que van ligadas en nuestras vidas que pueden ser consecuencias de yo no haber perdonado. Cuando vemos el perdón en este enfoque, nos damos cuenta que el perdón no tiene que ver con la culpa del otro, tiene que ver con que el que me perdonó a mí 16.000 millones de dólares me está pidiendo un favor. Me dice, yo quiero que lo perdone. ¿Cómo decirle que no a alguien que me amó tanto? ¿Cómo decirle que no a alguien que me dio esa fortuna tan grande? ¿Cómo negarme a él, a perdonar a mi conciencia? Así que en el manejo de la ira tenemos que entender que el, el- el- lo determinante de la ira tiene que ver con perdonar. El pasaje de Efesios 4:26, cuando decía, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y deis lugar al diablo. Uno tomar un ejemplo de un vaso. Vámonos mis hermanos, un vaso común y corriente. Hay una expresión que se usa mucho cuando hablamos de ira y es, esta es la gota que rebasó. ¿Por qué usan esa expresión? ¿Cuánto es la cantidad de ira que está cayendo en el momento desde el insulto? Una gota. Pero dice que el vaso ya está lleno. Y es que el vaso está lleno cuando yo no lo he vaciado. Y el pasaje de Efesios 4:26 me dice que mi vaso debería todos los días, antes que se ponga el sol, debería que vaciarlo, limpiarlo y dejarlo totalmente disponible para que el día siguiente me lo vuelvan a llenar. ¿Cuántas veces deberé perdonar a una persona? Dice 70 veces 7. Si unas 490 veces en el día él llega y me insulta, me dice una expresión, la vuelve a decir, van 300 veces, van 400 veces. Terminó el día, yo lo vacío y me lo vuelve a hacer, pero es la primera vez. Normalmente en los problemas, por lo menos las de pareja, cuando uno escucha a las parejas que ya están en un punto casi que irreconciliable, se están separando, ya se están divorciando. La expresión que uno escucha decir es que ya yo tengo 7 años aguantándolo o aguantándolo. Pero cuando uno escucha el motivo real, es una tontería, es una gotica. Pero lo que lo hace ser grande es que es una gotica por 7 años. Pero al hacer eso que está diciendo, llevo 7 años sin perdonarle. Lo que la Biblia nos manda es que cada vez que me llega un insulto, ese mismo día debería vaciarlo y dejarlo totalmente disponible para volver al siguiente día comenzar en cero. Cuando esto ocurre, nuestra vida va a estar limpia, nos va a permitir disfrutar de la gracia de Dios y nos va a permitir ayudar a otros, nos va a permitir tener nuestros pensamientos claros, frescos para tomar las mejores decisiones, para que después podamos ir a resolver la situación y no darle lugar al diablo para que gane terreno en nuestro rencor. Pero para eso primero tenemos que haber perdonado. Cuando hablamos de perdón, yo quiero que pensemos a quienes tenemos que perdonar y debemos comenzar por nosotros mismos. Hay gente que le es más fácil perdonar a terceros que perdonarse a sí. No me perdono lo que hice. Yo no debía haber hecho eso. O no me perdono lo que no hice. Si yo hubiese hecho tal cosa, mire,
tenemos que perdonar. Ya el Señor nos perdona. Así que muchas veces nuestro rencor es hacia nosotros mismos, pero también podemos a los seres queridos, a papá, a mamá, hermano, hermana, a esposo, esposa. Algo impresionante que los padres a veces no se dan cuenta que a los hijos también. A veces los padres dicen, no, es que yo doy mi vida por mis hijos, los amo igual que con los padres, pero hay algún recuerdo que me causa dolor. A veces los hijos siendo muchachos dicen expresiones, papá, no te quiero. Y nosotros los seguimos queriendo, pero esa expresión me está retumbando y me está causando dolor. Hay que perdonarlo y dejar esa ofensa a un lado. A veces pensamos que cuando son seres queridos, no es rencor, porque yo los quiero. No, pero es que los podemos querer a papá, yo puedo querer a mi mamá, pero todavía sentir rencor por una frase, por una acción que en el pasado me marcó. ¿Y qué ocurre cuando yo no la sano? Soy yo el que está sufriendo, soy yo el que me está amargando, soy yo el que estoy permitiendo que los verdugos entren a mi vida, a quitarme la paz, a quitarme el gozo, la alegría del Señor, la alegría de la vida. ¿Por qué? Por no haber perdonado. Debemos perdonar a todas las personas que nos ofenden también. ¿Qué es el perdón? Es no cobrar la ofensa, es no tomarla en cuenta, no es olvidar. Uno dice, no, que ya se me olvidó. No, no es cuestión de olvidar. Cuando la Biblia habla de que el Señor lo ha hecho a lo más profundo del mar y más nunca me recordaré de ella, no tiene que ver con que Él no sabe que eso pasó. Tiene que ver que más nunca la va a agarrar para cobrárnosla. Más nunca ya le puso un sello de cancelado esa factura. Y dice, esa factura yo sé que ocurrió, está allí, pero ya no sirve para ser cobrada en un juicio porque tiene un sello de qué? De anulado. A eso se refiere. Es no volverla a cobrar. No es pedir perdón, es abandonar el reclamo. No significa que todo queda resuelto y por eso viene, después de perdonar, viene el ni dar lugar al diálogo, porque significa vamos a ir una milla extra. Es camina más adelante para qué, para resolverlo. Pero antes de resolverlo, hay que perdonar. Y termino recordando la última cita que dice, así también ojalá mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Lo de los verdugos es algo real. Es una promesa de Dios. Si tú no perdonas de corazón, te voy a poner unos verdugos para que te cobren. Es necesario perdonar. Y el perdonar nos va a ayudar a manejar nuestra ira de una manera real, de una manera bíblica como tal. Y eso nos va a permitir ir a resolver los problemas, enfrentarlos, porque es diferente ir a hablar con una persona cuando yo estoy bravo, estoy molesto y no lo he perdonado, a cuando voy a ir a hablar con la misma persona, pero ya yo lo he perdonado. Me permite hablarle amablemente. Y ahí sí puedo aplicar el Proverbios 15:1, que la blanda respuesta a la ira, malas palabras ásperas se sube el furor. Me permite ir a hablarle amablemente, aunque el otro esté molesto, aunque él no entienda. Le puedo explicar con calma. Pero para eso tengo que dominio, primero me domino, después lo perdono y luego voy a hablar con la persona. Espero que este tema les sea de bendición a cada uno de ustedes. Podamos hablar de la ira, recordando que la ira es una cualidad de Dios, una bendición, pero también recordando que la manifestación de la ira es fruto de la carne. Eso significa que si la ira se ve, hay pecado y que la mejor manera de manejar la ira va ligado a qué? Al perdón. Que el Señor les bendiga.